Lunes, así es que es momento de Dirección La Moneda y nos acompaña, ustedes la conocen, Colomba Eichholz, y también conocen a la nueva integrante de Dirección La Moneda, pero le damos oficialmente a Francisca Cárdenas la bienvenida a este espacio. Estamos súper contentos que te incorpores a Dirección La Moneda, donde vemos el trasfondo de las decisiones, el mundo del poder, pero en bambalinas. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica y Colomba. Muy buenas noches. Bienvenida a este equipo y vamos a comenzar rápidamente entonces, Colomba. Se cumplen 2 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast y todo esto tiene también como visión esta Dirección La Moneda mirando Valparaíso también, digo yo, porque 1 de junio es una fecha clave, la primera cuenta pública, y una primera cuenta pública que se da en un contexto específico. Claro, y en la primera cuenta pública, bueno, y como toda cuenta pública, se quiere hablar de los logros que ha podido tener el gobierno, la actual administración, también de los desafíos que quedan pendientes, pero por cierto, hablemos primero de esos logros, porque finalmente lo que no ha sido un periodo fácil. No ha sido un periodo fácil, también obviamente marcado por situaciones, por ejemplo, el alza del precio de los combustibles que el gobierno no tenía presupuestados cuando era la campaña del entonces candidato José Antonio Kast, una serie también de errores, podríamos llamarlos, o polémicas en torno a lo que ha sido la instalación de la propia administración, pero sí, de todas maneras, con ciertos proyectos todavía en el Congreso que no han visto la luz. Y eso es parte, de hecho, de lo que se quiere comentar y discutir por parte del presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública. Y que están ahora analizando también en Cerro Castillo en esta reunión con los parlamentarios de Republicanos. Con los parlamentarios de Republicanos. Mañana también va a ser parte de la reunión que va a tener con senadores del oficialismo el presidente José Antonio Kast, obviamente esto en el marco de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, pero también de lo que ha sido el avance del Plan Desafío 90. Yo no sé si recuerdas, Mónica, pero este fue un plan campaña, sí, efectivamente de campaña que se dio a conocer una vez que Bernardo Fontaine entró al comando del entonces candidato José Antonio Kast. Bernardo Fontaine, que hoy día suena como la principal carta para liderar Codelco por parte del presidente José Antonio Kast, y que lo cierto es que entregó este plan Desafío 90, entonces en la oficina del presidente electo, y poco hemos sabido de eso y del avance en estos días. Y tú nos dices que en tu reporteo hay la idea de hacer un recuento para el 1 de junio apoyado en la idea de Desafío 90. Efectivamente, en mi reporteo y en lo que también dijeron hoy día, por ejemplo, la ministra vocera Mara Cedini, será el presidente de la República quien dé a conocer todos los avances del plan Desafío 90. Tengo, bueno, cada uno, digamos, decía, es que no tengo, se me acaba de ocurrir que tengo mis dudas de si es tan buena idea, porque va a salir de inmediato el Desafío 90 completo y van a empezar, esto sí, esto no, esto sí, es como cuando sacaron los 1000 logros del expresidente Boric y resulta que después no querían tener ciertos logros que estaban dentro de los logros como la ley Nayin Retamal. Bueno, y de hecho, entonces, busqué los pendientes van a estar. Y busqué el plan Desafío 90 públicamente, en transparencia, así como documento PDF en las páginas del gobierno, no está presente. Cuando esto se dio a conocer, para dar una fecha exacta, se dio a conocer por parte de Bernardo Fontaine a José Antonio Kast el 9 de enero. Recuerdo, estábamos en la oficina del presidente electo, está la noticia de que entrega el plan Desafío 90, pero no su contenido. El contenido, lo cierto, se conoce, claro, más bien lo que tiene la prensa hasta ahora, que son medidas en materia de seguridad, migración, economía, 25 proyectos de ley en total. Y uno podría ir tachando algunas cosas que ha cumplido o no la actual administración, pero antes de que partamos tachando, Mónica, Fran, no sé si les parece, quiero que pasemos a revisar las declaraciones hoy día del presidente José Antonio Kast. Porque él es el que fija este norte. Este tema, finalmente, claro, hoy día estábamos en el Palacio de la Moneda y todos los periodistas recordamos lo que era el plan Desafío 90 porque fue el propio presidente Kast quien planteó la importancia del plan Desafío 90 en su tercer consejo de gabinete. Y tenemos las declaraciones que dio en el Palacio de la Moneda sobre este tema, así que revisémoslas y después vamos tachando uno por uno. Invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el Desafío 90, pero ya tenemos tanta información de lo que debemos mostrar y de lo que viene para adelante, que estimo que las personas, al darse cuenta, ven esa esperanza de la cual tanto nos hablaban, ahí hecha realidad. Y lo van a ir viendo de nuevo, ministerio por ministerio, en cada una de las acciones y de las obras que se van realizando.
Bueno, de nuevo se va a autoimponer la comparación también con lo que no se ha hecho. Tengo ahí mis dudas, por tanto, si es tan buena idea. Lo otro, ojo con cómo estaban sentados. Estaba a un lado Quirós y a otro lado Alvarado. Sí, que son de alguna manera las materias que más han avanzado. No, y además porque es una señal de poder también del ministro de Hacienda y del ministro del Interior, reforzarlo a él, y también sigue siendo importantísimo el rol de Quirós. Solo quería hacer notar cómo están sentados en ese consejo de gabinete. ¿Y por qué es tan importante el rol de Quirós? Porque muchas de las medidas que se incluyen en este plan Desafío 90 tienen que ver efectivamente con Hacienda, con economía, trabajo, en fin, el plan de reconstrucción nacional. Por ejemplo, en algunos resúmenes, o más que resúmenes, información que pudimos obtener del plan Desafío 90. Está, por ejemplo, obviamente la reducción del impuesto corporativo de un 27 a un 23%, eso en materia de economía. En materia también de la reforma. Efectivamente, es parte de la reforma, y que podríamos decir, hoy día es un poco lo que está avanzando con mayor celeridad. Cosas en que, porque después nos vamos a ir a profundidad en uno de los temas, pero cosas que se han logrado, decretar alerta oncológica, otra cosa lo que significa, porque decretarla es una cosa y que se logre cumplir con los plazos es otra, pero hay hartas cosas, Colomba, un par en el fondo que Y podríamos calificar de avance, por ejemplo, lo que fueron el anuncio de las auditorías internas que se iban a realizar al Estado, pero que no están listas. No están listas, no se han publicado. No se hizo la internacional que se había prometido. Se deberían haber entregado en su totalidad porque el 6 de mayo se había cumplido el plazo de la entrega del año 2022. Entonces, claro, salta la duda de por qué no tenemos la información sobre las auditorías internas que se encontraba realizando el gobierno. No está tipificado el ingreso irregular como delito. No están segregados los reos de alta peligrosidad a un nivel diferente del que estaban antes, a menos que no se haya pasado y no nos hayamos enterado. Intervención en barrios críticos, en algunos operativos, fortalecimiento de inteligencia y persecución del crimen organizado. O sea, bueno, después vamos a ir un poco más a aquello, pero la verdad es que ingresado, claro, reducción de permisología, por ejemplo, plan para extravar inversiones, pero no sé qué tanto van a lograr mostrar de logros concretos, ese va a ser un tema. Ya, y con especial énfasis, efectivamente, y dependiendo del plan de reconstrucción. Sí. Efectivamente, Fran, entiendo que, bueno, tú lo reportaste todo el día de las indicaciones y va a depender de eso finalmente lo que tenga. Vámonos entonces, porque una de las cosas principales que quiere, Francisca Cárdenas, el gobierno, es tener para el 1 de junio despachado en la Cámara. Un primerito legislativo. Claro, en el fondo decir, despachamos en la Cámara de Diputados y Diputadas la idea de legislar. Claro, hubo acuerdos políticos y un trabajo intenso además, porque ya van más de 1000 indicaciones ingresadas que va a tener que resolver también mañana, y que va a tener un rol ahí relevante político el diputado Agustín Romero, que preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Tiene que pasar por ahí esas más de 1000 indicaciones, y hoy la discusión política estuvo marcada justamente en cómo se coordinaban, al menos en la oposición principalmente, hasta la madrugada incluso, para presentar indicaciones. Y solamente presentaron 10 en conjunto. Todas las otras, incluso por ejemplo el diputado Jaime Araya presentó 62 de manera individual, porque lo pueden hacer los parlamentarios. Sandra Parisi también, más... 152, Sandra Parisi, 152, ¿no? Sí, es como la que tiene individualmente el mayor ranking. Sí. Ahora, hay que contarle a la gente que uno de los temas fundamentales de discusión del fin de semana y hoy día también fue este video en el podcast en que ya ha sido súper criticado el diputado Jaime Araya. El tsunami. Amenazas también. Claro, el tsunami de indicaciones. Está muy bien que digamos que se le pueda criticar políticamente. Lo que no parece aceptable, como tampoco parece aceptable el diputado Olivares, es que haya amenazas de muerte en su contra, y que no hayamos escuchado de todos necesariamente una condena 100% categórica y firme a ese respecto. Pero su actuación políticamente fue súper criticada, Francisca, al decir que... De hecho, Mónica, se le pidió... Tsunami, dijo diabólico, va a ser una estrategia diabólica. Sí, de hecho se le pidió que presentara aparte sus indicaciones y que hiciera la separación de las indicaciones de la bancada del PPD Independiente, que fueron 29, las de él 62. Bueno, y porque también le había dicho el viernes el jefe de bancada, el diputado Raúl Soto, y claro, que no eran las palabras de la bancada. Si uno pregunta ahí a los asesores y dicen, bueno, todos los diputados pueden presentar aparte, pero sí hubo un conflicto con el diputado Jaime Araya por querer presentar estas más de 2.500 No, y por el tono, porque en el fondo después se decía, no, el problema es que se filtró, pero la verdad es que el tono, la sorna con la que se dice, y después si se equivocan, vamos a presentar muchas, pues si se equivocan después y tramitan mal, los mandamos al Tribunal Constitucional, y claro, todos tienen derecho a objetar y presentar todas las indicaciones que se quiera. Así es. El punto es para mejorar, para obstruir, para complementar.
Y derechamente puede ser para detener, pero el tono, la forma no pareció la más adecuada. Y bueno, fue calificado como boicot también por parte del gobierno. Y en cuanto a otros números... Es que les regaló un Sí. un gol. Sí, de hecho también lo decía ahí la vocera Mara Cedini durante esta jornada. Y bueno, otras bancadas del PC, 170 indicaciones, pero todas tienen algo en común. Y ahí va a ser clave la discusión en la Comisión de Hacienda, porque hay algunas que se pueden agrupar, según ha dicho también el presidente de la comisión. Él tiene la capacidad para poder declarar admisible o inadmisible las indicaciones. Hay que ver cuáles se van a agrupar. ¿Se tiene que votar? Se tiene que votar. Ya. Si él declara inadmisible una indicación, se tiene que votar esa inadmisibilidad de las indicaciones. Perfecto. Y él puede agrupar y decir, todas son de lo mismo, todas son de empleo, admisible o inadmisible. Se agrupa. Ya, por ejemplo, si algo irroga, esta palabra me encanta, irroga, o sea, si implica gasto fiscal, no es admisible porque es una facultad exclusiva del presidente de la República. Claro. Y ahí se tiene que votar esa inadmisibilidad. Después, la cronología, obviamente, de toda esta votación, tú lo conversábamos también, que es clave lo que va a pasar no solamente en la sala, se tienen los votos para el gobierno, sí, ha sido complejo con el PDG también, pero lo clave va a ser el Senado, como lo conversábamos también, Mónica, más temprano, cómo van a estar esos votos también de los senadores, de los 50 senadores, cómo va a ser esos votos claves, por ejemplo, de dos senadores independientes, el senador Calisto y el senador Araya, que serían los dos votos claves para lo que va a ser este empate que se está dando también de este panorama. Sí. Y el exdiputado Calisto. El exdiputado Ahora, Calisto. también yo creo que hay que mirar el voto de Matías Walker. Él lo dijo en CNN Prime, yo no soy un parlamentario oficialista, a mí no me den por descontado. Sí, ahí va a estar clave esa intensa esa negociación, pero también antes de eso, vamos cronológicamente. A ver. Mañana, a las 3 de la tarde, parte de la Comisión de Hacienda, se van a revisar y votar estas enmiendas, las indicaciones. El miércoles también, hasta total despacho, ha dicho el presidente de la comisión, incluso hasta la medianoche. No, que puede ser con consomé, me dijeron. Sí, con consomé, igual que para la votación de presupuesto, por ejemplo, del Congreso. ¿Te acuerdas que, no es que ustedes que se van a acordar, si ustedes son tan jóvenes, pero el diputado Lorenzini regalaba Super 8, porque decía que el aumento siempre era más para el sueldo mínimo, para no sé qué más, y regalaba después Super 8, regalaba alguna algo. vez mismo ahí a Mario Marcel también tomando café. Claro, pero bueno, en fin, ya, pero hasta total despacho. Hasta total despacho. Jueves y viernes pasa a la comisión, bueno, y se va a dar la votación en particular, que es clave. Ahí los parlamentarios pueden intervenir por varios minutos y se va a ver todo el tema de la admisibilidad de las enmiendas. Después, jueves y viernes pasa de manera separada, consecutiva, eso sí, pero separada, no simultáneo, a las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Después de eso, ojalá, dicen en el oficialismo, lo conversábamos con Colomba también durante esta jornada, se vote el martes en sala de la Cámara. Ahí hay 76 votos seguros para el oficialismo, más los 13 de la bancada de diputados del PDG. No decimos 14 porque el diputado Contreras, aunque todavía está en la bancada, porque no lo pueden echar, porque todavía milita en el PDG, se cuenta como por la libre. Sí, pero el gobierno quiere llegar a los 100 votos para poder mencionar también esto como primerito legislativo en esta primera cuenta pública del presidente. Y ahí serán claves los votos del PDG para poder llegar a esos votos y del diputado Mulet y entre otros diputados como el diputado Alinco. Claro, y todavía se está negociando entonces estas medidas de una canasta acotada de medicamentos. Sí. Que se devolvería el IVA y que cuesta como, entre eso y los pañales cuentan como 100 millones de dólares. Sí, de hecho eso está, lo tiene en común esa medida el PDG y el PC. Ahí se podrían agrupar, hay que ver también cómo va a estar esa tramitación en la comisión. Después vendría, bueno, esta votación en sala y ya después, si es que eso se cumple, quedaría justamente aprobado, despachada la reforma en la Cámara de Diputados. Ojo con una cosa que no sé si va a terminar así, pero la idea en el fondo en esta negociación es que en el tema de los pañales para niños solo lo podrían cobrar, hasta ahora no sé si va a terminar así, mujeres. Claro. ¿Y qué relevante tiene esto más allá de que se discuta si está bien, está mal, no sé qué más? ¿A quién le está haciendo un guiño Franco Parisi? Al electorado femenino que le era comparativamente más esquivo. Entonces todas estas cosas hay que leerlas también en la clave de quién logra timbrar, a quién representa, cómo también se hace un rédito político cada uno de los partidos que va logrando y también los parlamentarios lo que van logrando. Claro.
Bueno, después vendría la votación en el Senado y eso ya es más complejo porque estarían empatados al menos. Hay algunos senadores que nos dicen que es muy pronto para hacer una estimación y otros dicen que sí, consideran que va a estar muy ajustada esa votación en el Senado, que ahí va a ser un poco más complicado para el gobierno, pero habría más diálogos entre los senadores. Vamos a ir a lo de seguridad, pero antes necesito un dato. ¿Cuál? Francisca Cárdenas. ¿Es verdad o no es verdad que hay cierta molestia en el oficialismo, no solamente porque la oposición está claro, se agarran, pero comisión por medio se agarran de las mechas, pero en el oficialismo hay molestia con el diputado Romero, presidente de la Comisión de Hacienda? Sí, por el tono y por las tensiones que se han generado en la comisión, sobre todo la semana pasada con estos informes negativos de distintos organismos y también las declaraciones de diversos diputados que no son parte de la Comisión de Hacienda. Veíamos ahí al diputado Manucheri, al diputado Bianchi, que es de la comisión, pero que estaba muy molesto, que lo trató incluso de medidas dictatoriales por parte del gobierno. Pero en el oficialismo hay molestia también. Sí, en el oficialismo hay molestia también por el tono, porque dicen que aunque sea difícil la reforma, tiene que haber diálogo en la comisión para poder ir aprobando las distintas indicaciones del gobierno. No, y también que se discuta con celeridad. En Chile vamos, específicamente. Con urgencia también. Claro, es algo que también distintos parlamentarios de oposición... Está muy molesto por la sumurgencia. Por la sumurgencia y porque finalmente también lo decían la semana pasada en la comisión, se está tratando de discutir un proyecto en cuestión de horas, un proyecto que tiene muchas medidas y que es complejo. Claro, que pareciera ser que al menos en esta primera pasada, porque después vuelve, sigue, hay N trámite legislativo todavía, pero pareciera, ya que tienen los votos y creen que no van a lograr nada con la oposición, adelante nomás. El punto es si eso les va a traer una repercusión después en el Senado. Vámonos rápidamente los minutos que nos quedan a el tema que dejamos pendiente. La promesa de campaña seguridad, ¿con qué se va a encontrar? El 1 de junio el gobierno con una ministra muy cuestionada también al interior del oficialismo, no solo por la oposición. Sí, lo cierto es que el tema de seguridad y comunicacionalmente incluso se ha dejado de lado por parte del gobierno porque claro, se están enfocando todas las fuerzas en lo que es el plan de reconstrucción, la aprobación en la Cámara de Diputados, en el Senado, en proyectos complejos en materia tributaria. Ahora, proyectos que por lo menos en materia de seguridad no han tenido avances en el Congreso Nacional. Lo cierto es que claro, al llegar al gobierno el 11 de marzo sí presentaron lo que fue la tipificación como delito el ingreso irregular a nuestro país, pero lo cierto es que no se ha promulgado esa ley, no se ha aprobado en el Congreso. Entonces hay una agenda legislativa en materia de seguridad bastante débil y que ya empieza a generar roces al interior del oficialismo. Lo cierto, comunicacionalmente al menos, están un poco más ordenados que semanas anteriores respecto del plan de reconstrucción, pero sí hay un cierto desorden o un ruido interno por la agenda legislativa de seguridad. Hoy día, de hecho, se le solicitó al gobierno por parte de los parlamentarios oficialistas que en la cuenta pública, se presenten los logros en respecto del plan Desafío 90, los desafíos a futuro, pero que haya un calendario claro y de hecho que se pueda discutir con celeridad en el Congreso lo que son materias relativas a la seguridad, porque efectivamente dicen, ha habido una debilidad de lo que fue la promesa principal del entonces candidato José Antonio Kast para llegar a la moneda. Yo creo que tú lo has visto en el Congreso también, Francisca, que hay una queja y se ha denunciado sequía legislativa en materia de seguridad, que se ha movido poco. Sí, porque ahora todo está enfocado en la economía, principalmente. Bueno, incluso también las prioridades de la ciudadanía, hace un mes, si no me acuerdo, lo vimos en la encuesta Cadema, habían cambiado. De hecho, un datito también, mañana el ministro Ruminot se va a reunir con el Partido Nacional Libertario. Ahí los temas, principal obviamente, la reforma de reconstrucción, pero también podría ser seguridad. Sí. Bueno, de hecho el Partido Nacional Libertario, si mal no recuerdo, en la última votación en la Cámara de Diputados para mantener el estado de excepción en la región de la Araucanía, el mismo Partido Nacional Libertario dijo que iba a ser la última vez que ellos votaban a favor. También lo dijo el senador Carter, que dijo, yo me abstengo en esta ocasión y quiero cambios en lo que es la Araucanía. Muchachas, entonces, 1 de junio, fecha clave, se va rearticulando y configurando todo entonces de cara a aquello y seguridad. Entonces le piden, creo, ese es nuestro dato hoy día. Sí, le piden le han pedido oficialmente, usted lo supo aquí en Dirección La Moneda, le pidieron al presidente calendario de medidas de seguridad. Sí, así es, al gobierno. El 1 de junio en la cuenta pública. Francisca Colomba, bienvenida Francisca nuevamente a Dirección La Moneda. Colomba, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Y nos vamos despidiendo, pero no se olviden que tenemos tolerancia cero, así es que va a estar muy, muy interesante. Vengan, por supuesto, a la pantalla de CNN Chile. No se lo pierdan, pares impares, con Paloma Ávila y luego tolerancia cero. Lunes 11 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.